Los precios del petróleo y del gas natural se están disparando porque en Irán se está conjurando el peor escenario posible para el suministro energético. Veámoslo. Paso a paso, la guerra en Irán va avanzando hacia el peor escenario posible para los precios de la energía. En el primer vídeo que dedicamos a analizar cómo el conflicto en Irán podía afectar a los precios del petróleo y del gas natural, ya expusimos que había dos grandes riesgos que podían contribuir a dispararlos. Por un lado, el cierre del estrecho de Hormuz, a través del cual pasa el 20% del suministro global de petróleo. Y por otro lado, que las hostilidades militares escalaran hasta destruir infraestructura energética de ambos bandos en este conflicto. Pues bien, desde el arranque de la guerra se empezó a materializar el primero de estos riesgos. Irán decretó el cierre de facto del estrecho de Hormuz para prácticamente todos los petroleros que lo cruzaban, de tal manera que el suministro global de petróleo y de gas natural se ha visto en parte estrangulado. Sin embargo, hay que decir que el cierre del estrecho de Hormuz es un daño al suministro energético global fácilmente reversible. Si en algún momento cesan las hostilidades entre Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por el otro, el estrecho de Hormuz podría reabrirse y los combustibles fósiles podrían volver a ser transportados a través de este estrecho. Mucho peor, sin embargo, es el segundo de estos riesgos, la destrucción de infraestructura energética, porque si bien esta infraestructura puede destruirse en un día, desde luego no puede reconstruirse en un día. Y eso es lo que empezó a suceder ayer. En primer lugar, fuerzas israelíes, sin el conocimiento y la autorización de su aliado estadounidense, bombardearon el mayor yacimiento de gas natural del mundo sito en Irán, South Pars. Concretamente, destruyeron e inutilizaron 4 plantas de tratamiento de gas natural, paralizando el suministro diario de 100 millones de metros cúbicos de este combustible fósil. South Pars proporciona 3/4 partes del consumo total de gas natural de Irán, de manera que, lógicamente, entendió este ataque como una ofensiva absoluta a la columna vertebral de su suministro energético. Y acto seguido, lo que hizo Irán fue contraatacar. En un primer momento lanzó misiles contra el mayor complejo de gas natural licuado del mundo, ubicado en Qatar. Me estoy refiriendo a Ras Laffan, pero es que posteriormente Irán también atacó refinerías ubicadas tanto en Kuwait como en Arabia Saudí. De manera que el mensaje es bastante claro. Ya no existen líneas rojas a la hora de atacar infraestructura energética en la región. Y si eso sigue sucediendo, la disrupción del suministro global de petróleo y de gas natural no será cuestión de días o de semanas, sino de años. Y por eso, claro, los precios del petróleo y del gas natural se están disparando a lo largo de la jornada de hoy. Desde el inicio de esta guerra, el precio del Brent ya ha aumentado más de un 60% y los precios del gas natural en Europa se han más que duplicado. Aunque cuidado, no penséis que la cosa no puede empeorar todavía más. Y es que en la evolución de los precios del petróleo estamos empezando a ver algo bastante inusual. Mientras que el precio del barril Brent, el de consumo y referencia en Europa, está aumentando de manera sustancial, el precio del barril West Texas, el de consumo y de referencia en Estados Unidos, prácticamente no lo está haciendo al calor de estas últimas noticias de disrupción de la cadena de suministros energéticos en Oriente Medio. ¿Y cómo puede ser que el Brent sí se esté encareciendo y en cambio el West Texas no lo esté haciendo? A pesar de que existen obvios arbitrajes posibles entre ambos barriles de petróleo. Si uno sube mucho de precio, lo lógico sería consumir más del otro, lo que aliviaría el precio del primero e incrementaría el precio del segundo. ¿Por qué esto no está sucediendo? Pues porque, al parecer, el gobierno de Donald Trump se está planteando una opción
que todavía ahogaría energéticamente más a Europa, y es restringir, por algún mecanismo, por ejemplo, imponer aranceles a la exportación, restringir la exportación fuera de los Estados Unidos de combustibles fósiles. De esa manera, lo que se produjera dentro de los Estados Unidos se quedaría y se consumiría dentro de los Estados Unidos, aliviando el precio local de estos combustibles fósiles. Pero en contrapartida, Europa se volvería más dependiente del precio de barril Brent, que es aquel que más se está viendo afectado por toda esta disrupción energética en el Golfo Pérsico. Y en la medida en que el resultado electoral de los republicanos en las elecciones de medio término a finales de este año se pueda ver muy influido por la evolución de los precios internos de los carburantes, el gobierno de Donald Trump puede estar muy inclinado, muy tentado a tomar esta decisión. Aumentar el suministro interno de petróleo para abaratar la gasolina a costa de reducir el suministro externo de petróleo, encareciendo todavía más los carburantes en Europa. Ya lo expusimos también en su momento. Estados Unidos e Israel son los que inician unilateralmente esta guerra contra Irán, pero Europa está posicionada para ser la que pague las peores consecuencias de este conflicto. No solo, ya lo expusimos en ese vídeo, por los efectos que el conflicto en Irán tiene sobre los precios de la energía, pero desde luego ese efecto es uno de los más determinantes del daño que ya estamos experimentando y que vamos a seguir experimentando los europeos. A estas alturas, lo único que de verdad puede contribuir a que los precios del petróleo se moderen es que esté en perspectiva una terminación de este conflicto militar. Porque cuando ya se está destruyendo, y se teme que se vaya a seguir destruyendo, la infraestructura energética en Oriente Medio, entonces la liberación temporal de reservas estratégicas de petróleo, desde luego no contribuye en nada a reducir el déficit futuro de oferta que se va a derivar de esta destrucción de infraestructura energética. Y si nada de esto sucede a corto plazo y por tanto los precios de la energía se disparan estructuralmente, el mundo, pero especialmente Europa, oscilará entre la inflación y la recesión.